Cardiólogo clínico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en salud pública por la UNAP, es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Cardiología, actualmente trabaja como cardiólogo clínico en el Hospital Regional de Loreto, es docente responsable de la Cátedra de Cardiología Clínica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es gerente del Centro de Atención Médica Especializada Cardiovida. El doctor Channer también fue jefe de UCI en el Hospital Regional de Loreto en la segunda ola de la pandemia, ¿no? Estuvo a cargo con ese batallón de personal técnico, ¿no? De enfermería y todo ello, ¿no? Fue jefe del Hospital Modular COVID 2019, 2020, 2021 y también fue gerente regional de salud del año 2022. Muy bien, doctor Channer. Buenas tardes, doctor Uribe, buenas tardes. Presidente de nuestra filial Iquitos de la Sociedad Peruana de Cardiología, Carlitos Dávila, el doctor Arroyo, a los colegas que nos siguen por la vía Zoom, a todos ustedes que están acá presentes. Es un honor para mí venir y cerrar este curso realmente. Han sido 2 días maratónicos, llenos de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Yo sé que esto se va a ver reflejado en la atención que damos a nuestros pacientes, desde donde nos toque estar, desde la parte técnica, de la parte de enfermería, medicina de atención primaria, incluso de los médicos que atienden y que hacen emergencias, los que hacen hospitalización o observación y los que hacen cuidados críticos, porque yo creo que acá se ha hablado de todo. Entonces, me la ponen difícil en realidad. ¿Qué ya hablo yo si ya se ha hablado casi todo? Entonces, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? Del electrocardiograma en situaciones críticas. ¿Por qué? Pequeño resumen porque ya han hablado de infarto, han hablado de taquicardias de QRS estrecho, de QRS ancho. Carlitos, como ya nos tiene acostumbrado con sus presentaciones brillantes sobre las taquicardias de QRS ancho, entonces
Voy a intentar hacer un resumen de los electrocardiogramas en las situaciones críticas. Pero primero hay que recordar esto, ¿no? Hay que recordar esto. El electrocardiograma es una ayuda diagnóstica, es un estudio complementario. ¿Ya? Eso es así y debe interpretarse en el contexto clínico de cada paciente. ¿Ya? El mismo electrocardiograma en un paciente puede ser, por la clínica, represente diferentes enfermedades en una u otra. Así que tenemos que contextualizar. Y hablar de electrocardiograma en situaciones críticas, primero tenemos que entrar a la definición. Pues vamos a hablar de inestabilidad hemodinámica. Y es que cuando tú le preguntas a alguien, a un médico, a un estudiante, o a algún personal de salud, sobre estabilidad hemodinámica, lo primero que se le viene a la mente que es, ¿está inestable o inestable? Dicen. ¿Qué dicen todos? Doctor, está bajo, está hipotenso. Entonces, es un paciente inestable hemodinámicamente. Eso es lo que todos contestan, eso es lo que todos conocemos como estabilidad hemodinámica, como inestabilidad hemodinámica. Pero esto en realidad nos está sugiriendo que hay una hipoperfusión tisular de los órganos, entonces esto nos puede alterar la conciencia, va a tener pobre llenado capilar, pero en general, la mayor parte de los colegas y del personal de salud, cuando les preguntas sobre estabilidad hemodinámica, siempre te hablan de la presión arterial. Y en cardiología, una arritmia o un infarto agudo de miocardio puede ser que no esté hipotenso, pero está inestable hemodinámicamente. Entonces, inestabilidad hemodinámica en cardiología, dolor torácico. Tú tienes un paciente con dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado, asociado a síntomas neurovegetativos, que se presenten algún tipo de estrés físico o emocional. Ese paciente está inestable. Probablemente está en el contexto de un infarto. Viene un paciente a la emergencia porque no puede respirar. Le falta el aire, camina un poquito, le falta el aire, se echa e inmediatamente se levanta porque le falta el aire. Disnea cardíaca. Ese paciente está inestable hemodinámicamente. Un paciente que viene con trastorno sensorio, lo tocas, está frío, está hipoperfundido, está hablando incoherencias, está desorientado. Un paciente también que tiene hipotensión arterial, claro está, ¿no? Y el último es ese paciente que se acaba de desmayar. Ha perdido la conciencia bruscamente y ha hecho un síncope. Muchos de estos pacientes llegan a la emergencia con presión arterial normal, saturando normal. Y la clásica, no sé si hay algún personal técnico o alguien que hace emergencia y hace triaje en emergencia. Señor, no tienes fiebre. Y si no tienes fiebre, no es emergencia, pero ¿cómo va a ser emergencia? Tienes que tener fiebre para que sea una emergencia. ¿Ya? ¿O no pasa? No me han contado esto, yo lo he vivido. Porque un familiar me llama, mira, no me quieren atender porque no tengo fiebre. En la emergencia. Dolor en el pecho. Cuando en mi época de residente, en la primera charla que nos dieron para empezar a hacer emergencias, porque hacíamos tópicos nosotros como R1, el jefe de la guardia y el jefe de la emergencia se sentó con todos los R1. Miren, residentes, ningún residente de primer año evalúa un dolor de pecho y una cefalea solo. Tiene que evaluarlo con su asistente, con su jefe de guardia. Porque esos dos se pueden morir.
porque podemos estar frente a un infarto. Entonces, si un paciente va a la emergencia con dolor en el pecho, tiene que ser evaluado por el médico. Tiene que ser, no, tengo un dolor. Vamos a ver, vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿y por qué les toco este tema, no? Porque tenemos que empezar a poner el reloj ahí. ¿Cuánto tiempo yo tengo para tratar a este paciente? ¿Cuánto tiempo tiene este paciente? Y les digo algo más. Acá hay peligro de muerte. El paciente se puede morir. Son clásicas las imágenes del abuelito que está sentadito en un seguro de salud que hay en el Perú, sentadito esperando su cola para ser atendido. Todo el mundo le bordea al abuelo porque piensa que ya se quedó dormido, ¿no? Viene el de adelante, le bordean para que sigan atendiendo, En la mañana van ¿Qué hora habrá fallecido ese abuelo? Inestabilidad hemodinámica. Prioridad 1. Este paciente llega a la emergencia y tiene que ser atendido inmediatamente por el médico de turno. Inmediatamente. No es que, señor, mira, vas a hacer tu cola, mira, son como 20, el doctor se va a almorzar. No. Ese momento tiene que ser atendido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este paciente puede morir. ¿Ya? Y en nuestro delante. Entonces, hay que mover un poquito el cerebro, a veces estamos en la madrugada, hay que sacudirlos, porque los tratamientos en este grupo de pacientes se resumen en 3 para salvar vidas. Si es un infarto, trombólisis, angioplastía. Iquitos 2024, trombólisis al menos en el ST elevado. Desfibrilación y cardioversión. Iquitos 2024 se hace en las emergencias. Si es una arritmia, porque todos estos pueden dar lo mismo. Y el último, colocaciones de marcapaso, que también se podría hacer. Entonces, estos tratamientos resumen a los 5 síntomas que yo les acabo de mencionar. Ahí están. Y las 3 tratamientos o las 3 complicaciones más grandes que pueden tener, te dan los mismos síntomas, te podrían dar. Un paciente con un bloqueo AB te puede dar dolor en el pecho, puede ser un síncope, puede ser disnea cardíaca, se congestiona, puede estar hipotenso. Un paciente con una arritmia va a ser dolor en el pecho. Igualito. Entonces, el tratamiento tiene que ser inmediato, ¿no? 4 de la mañana va a la emergencia. ¿Quién molesta esta hora, no? ¿Quién? A ver, señora, dígame, 50 años, dice que le duele el pecho y tiene palpitaciones. ¿Hace cuánto? Hace 4 horas, o sea, ¿a qué hora? A las 10 de la noche, ¿qué hora? A las 12 de la noche ha llegado el marido, tomado probablemente, y han tenido una discusión. Entonces, yo les pregunto a todos los que hacen emergencia, ¿cuántos le darían la importancia a esta señora que viene a la emergencia? Doctor, me duele mi pecho y me palpita. ¿Qué ha pasado? No, he peleado con mi marido, ¿por qué? Porque ha venido borracho y todo eso. ¿Qué haríamos con esa paciente? Nada, pues que espera el siguiente turno. Señora, mira, el doctor, esta hora es su hora de siesta, si a cenar recién, espérate. No minimicemos a los pacientes, ¿eh? Y a veces nos confiamos. Ya, pues yo sé que el personal de salud comprometido con su trabajo ya no quiere despertar al médico. Pero, ya, tienes palpitación, te duele tu pecho, te voy a hacer un electro, hasta que te haga tu electro, vamos a buscar al doctor, ¿dónde estará durmiendo? Y entre el electro, ¿no? Despacito, tranquilo.
Y todo el mundo mira y dice, yo he ido a su clase del doctor Chávez y él me ha dicho que el electrocardiograma se toma así, así, pero ¿por qué esto está medio raro, no? El doctor Vidal me ha dicho que el electrocardiograma nomás tiene que tener PQRST y acá, uy, no. ¿Qué hacemos? Un cigarrito, nos tranquilizamos, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿De dónde lo saco a las 4 de la mañana al doctor que tiene todo el derecho de estar durmiendo a las 4 de la mañana en su turno? ¿Ya? Es una ofensa para la orden médica ir a despertarlo a esa hora. Entonces, Carlito ya decía, ¿no? El paciente que está inestable, este paciente tiene que ser cardiovertido o desfibrilado. ¿Ya? Y aquí sale este equipo que lo utilizamos muchas veces para poner nuestras cosas. Hay cloruros encima, ponen los CPP, están ahí encima. ¿Encima de qué? Encima del desfibrilador. Nadie sabe si prende, tienen su desfibrilador de emergencia. No lo prueban, no saben si está calibrado, nada. Entonces, este paciente que viene con dolor torácico, con dolor de pecho viene, 50 años, con una taquicardia ventricular, sí rico. ¿Qué se hace? Cabum. Hay que desfibrilar, hay que cardiovertir a este paciente. ¿Ya? Hay que cardiovertir a este paciente. Entonces, estas imágenes son frecuentes y ahí dice, el cardiólogo en el vestuario le salvó la vida a un jugador de fútbol. Hay que tener cardiólogos en los estadios, en los vestuarios, pues, ¿no? ¿Qué le ha salvado la vida a este paciente? ¿Ah? ¿Qué le ha salvado la vida? ¿Qué ha hecho ese cardiólogo en el vestuario? Que debería haber acá, porque tenemos de muchas academias deportivas. ¿Qué debería haber acá? Muchos cardiólogos no. La cardioversión y la desfibrilación lo hacen los estudiantes, ¿no? Los internos, lo hace el personal de salud y les va bien, siempre y cuando reciban un entrenamiento previo. Doctor, pero yo no soy médico, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Hay alternativas? Claro que sí. Y estos equipos, estos de acá que ustedes ven ahí, bueno, ustedes lo ponen acá en el hospital regional y yo les aseguro que se desaparecen en un par de horas, ¿no? Pero estos equipos deberían estar en los centros comerciales, en los aeropuertos, en los lugares de concurrencia masiva. ¿Y cómo se llaman estos equipos? El doctor Arroyo ya lo mencionó. Estos equipos simplemente se abren y se ponen. Paciente hace dolor en el pecho, se pierde la conciencia, inmediatamente se tiene que iniciar RCP. Y estos equipos deberían estar. ¿Y qué son estos equipos y para qué sirven? Estos desfibriladores que deberían estar colgados, les recalco, en lugares de concurrencia masiva. ¿Para quiénes están diseñados? Fueron especialmente diseñados para ser accionados por cualquier persona con un mínimo entrenamiento al momento de ocurrir un paro cardíaco. Estos equipos solamente se abren, se sacan los parches y se ponen en el... Y el equipo te dice. Entonces, si yo estoy en el aeropuerto y una persona se agarra el pecho, situación crítica, se agarra el pecho y se desploma, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el DEA? Porque el DEA se agarra, se abre y el DEA te dice, retire los parches, coloque los parches, analizando ritmo, aléjese. Y el equipo hace toda la chamba, en los que son automáticos completos, y en los semiautomáticos te dice, apriete el botón de shock. El equipo te dice. Entonces, dejo este mensaje por si acaso encuentran esto, estamos en el Perú, yo sé que genera mucha desconfianza poner un equipo en cualquier lugar así de libre uso, ¿no? Porque
se lo llevan, ¿no? Entonces, hablar de paciente crítico no es hablar de esto, ¿no? Pero a veces nos llaman por esto, ¿ya? Es un paciente que está chocado, está infectado, lo están dializando, tiene algunas extrasístoles por ahí, pero ¿quién debe resolver el problema? El cardiólogo. No es esto para esto la charla, ¿ya? No es para eso. Eso tiene que resolver la causa de fondo. Hay algunas extrasístoles que van a aparecer en el curso de una enfermedad crítica, claro que sí, pero eso no es manejo cardiológico, pues, ¿no? Entonces, primer caso, ¿ya? Primer caso. Es un varón de 38 años, va a la emergencia por dolor torácico. Es un paciente hipertenso y tiene colesterol, triglicéridos altos. Su examen físico es normal y a la concurrencia y al que desea opinar, este es su electro. ¿Ya? Yo creo que los que hacemos un poco más de electro, podríamos mirar el electro y decir, oye, la doctora Liz nos ha hablado de que el supra del ST, ¿no? Mira, acá hay supra del ST. Supra del ST. En un varón de 38 años, hipertenso y dislipidémico, puede ser un infarto, ¿no? Puede ser un infarto. Entonces, cuando nosotros tenemos un ST elevado en el electrocardiograma como esto, debemos de pensar, en primer lugar, una cardiopatía isquémica aguda, pericarditis, un bloqueo de rama izquierda, también podría ser ahí, dependiendo, repolarización precoz, puede ser. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente, no? Y aparecen los semiólogos, ¿no? Y aparecen todos los colegas internistas y vienen y te dicen, Channer, nada debe reemplazar ¿qué? ¿Qué no debe reemplazar nada? Ofrece la información más relevante, la más objetiva, la más fácil de utilizar e interpretar, la más barata y la más disponible. ¿Cuál es esa herramienta que tenemos los médicos y todo el personal de salud? ¿Cuál es? La historia clínica. Entonces, decir dolor torácico te abre un abanico de posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿qué yo tengo que utilizar ahí en mi historia clínica? Pues, el dolor torácico coronario es retroesternal, opresivo, irradiado, asociado a síntomas neurovegetativos. El dolor torácico en un joven que viene y te dice, ¿pero cómo es tu dolor? No, doctor, cuando yo respiro profundo, me duele. La clínica manda. A mí me llaman a diario por ese tipo de electros, con sospecha de infarto. Tiene el antecedente, pero ¿cómo es tu dolor? Doctor, toso, me duele el pecho. Entonces, ¿qué se hace con ese paciente? Yo les hablaba de la trombólisis, de la desfibrilación y de la colocación de marcapasos. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Este es un paciente de 38 años con un dolor no coronario. Es un dolor pleurítico, pericárdico. Entonces, ¿qué es esto? Hay que hacer manejo conservador y llegamos a una pericarditis aguda que se presenta en la emergencia. ¿Cómo? Con un dolor, les recalco, generalmente continuo, asociado a inspira, le duele. Y es muy frecuente en pacientes jóvenes y que acuden a la emergencia. Entonces, la pericarditis aguda, como no le hemos tocado acá, tiene varios estadios en electrocardiograma. Uno entre los primeros estadios está ese supra del ST que ustedes veían ahí en varias partes. Tiene un infra también del PR y en el tiempo eso va cambiando, ¿ya? Ese es el primer caso. Pericarditis aguda, historia clínica. Segundo caso. Mujer, 48 años, ella dice, tengo un soplo. Va a la emergencia. ¿Por qué va a la emergencia? Está pálida, diaforética. Le toman la presión, 70-40. Su frecuencia cardíaca está en 170. Los ruidos cardíacos están arrítmicos.
tiene crépitos en ambos campos pulmonares, no tiene edemas. Entonces, ¿el médico qué hace? Electro, pues, ¿no? Electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el electro? Este es el electro. Ese soplo probablemente sea por una enfermedad reumática en una mujer. Entonces, vemos el electro, evaluamos el electro y vemos y decimos, oye, mira, no tiene onda P, están irregulares los latidos cardíacos, todos los latidos cardíacos están irregulares. Pero acá hay un pequeño infra del ST, en B6, en B5. Entonces, ¿qué diagnóstico es este paciente? Tenemos clínica brusca, está hipotenso o hipotensa y está taquicárdica. ¿Qué diagnóstico es esto? Es una taquicardia paroxística supraventricular, es una taquicardia sinusal, es un síndrome coronario agudo con ese tenue elevado, es una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Yo creo que si hacemos buena historia clínica, podríamos llegar fácilmente al diagnóstico, luego de haber atendido con mucha responsabilidad el desarrollo de este curso, porque estamos frente a una fibrilación auricular en un paciente con soplo con probable etiología reumática. Yo les decía, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? Cardioversión eléctrica. Y para eso están los equipos de desfibrilación en la emergencia. Tercer caso. Esto es frecuente, ¿eh? Varón, 27 años, es llevado por SAMU a la emergencia. Está politraumatizado. Entiendo yo que ha tenido un accidente entre la Castilla con la Mariscal Cáceres. ¿De dónde estaba saliendo? No sé si del Pardo, probablemente también del complejo del CNI. Iba a alta velocidad, con mucho alcohol encima, se ha golpeado todo. Entonces, inconsciente, SAMU va, buena gente, lo agarra, lo lleva a la emergencia. En la emergencia, el médico, ¿qué ha pasado? A ver, como el paciente está inconsciente, presión 70-40. Estetoscopio, le ausculto, ruidos cardíacos apagados o de baja intensidad. Se escuchan alejados. ¿Qué más? Y le miras las venas del cuello, está ingurgitado. Eso es una tríada clásica que se llama tríada de Beck, que es propia de una enfermedad. No tiene edemas el paciente, ¿eh? Hipotenso, ruidos cardíacos apagados, y tómale un electro, y el electrocardiograma sale esto. Este electrocardiograma con voltajes diferentes, uno grande, otro chiquito, uno grande, otro chiquito, esto se llama alternancia eléctrica, ¿ya? En ese paciente politraumatizado. Y es propio ¿de qué enfermedad? De una taquicardia paroxística supraventricular, una taquicardia atrial, un Wall-Parkinson-White, un taponamiento cardíaco o una fibrilación auricular. Porque si vemos el electro, tiene onda PEA, es ritmo sinusal, pero de tamaños diferentes los complejos. Entonces, ¿qué es esto? Un taponamiento cardíaco. Este paciente probablemente se ha golpeado el tórax, hay un sangrado entre las bolsas pericárdicas que está comprimiendo el corazón y por eso está hipotenso. Cuarto caso, frecuente también, y nadie le hace caso, y estos pacientes no siempre van a la emergencia. Primero van a su centro de salud, porque cuando están en reposo como que lo aguantan. Es una mujer de 77 años, ella habla de disnea progresiva, va a la emergencia porque esta disnea de más o menos 1 o 2 semanas ya la tiene, ha aumentado y ahora está en ortopnea. El paciente se echa y no puede tolerar el decúbito, tiene que levantarse porque le falta el aire. Entonces, tiene edema de miembros inferiores, tómenle la presión, su presión arterial está en 190/60 y su frecuencia cardíaca está en 30.
Yo tengo varios pacientes, colegas de atención primaria que me llaman. Chaner, ¿me puedes dar un adicional para una pacientita? Le escucho bradicárdico, su latido. Su frecuencia cardíaca está en 35, 40. ¿Cuántos años tiene? 70 años. Ya, tómale un electro. Esos deberían ir por emergencia. Deberían ir. Porque esto va a progresar y van a hacer insuficiencia cardíaca aguda. Si es que no lo hacen inicialmente. Porque la mayor parte de los pacientes cuando se bloquean hacen síncope o pierden la conciencia. Entonces, vemos el electro, a ver, toma el electro. Y como el electro dice, bueno, en la interconsulta dice, regulaciones del hospital, sírvase contestar antes de 24 horas. Yo puedo ir a las 23 horas, ¿eh? Porque está antes de o sea, el papel lo dice, ¿no? Estas son emergencias, ¿no? El latido cardíaco está muy bajo, si ustedes pueden ver acá, la frecuencia cardíaca está muy aislada. Acá hay una disociación, acá hay una onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra. Entonces, el paciente está bloqueado. ¿Qué necesita este paciente? ¿Qué diagnóstico es de este paciente? Diagnóstico es un bloqueo AB de tercer grado. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer ahí? El Salud lo tiene, me parece, el Hospital Regional también lo tiene. Podríamos poner, al menos en Iquitos, un dispositivo que aumente la frecuencia cardíaca para garantizar el gasto cardíaco, que es un marcapaso propio del envejecimiento normal que todos vamos a tener, porque los tejidos de conducción y el corazón también envejecen. Entonces, si bien es cierto, hay enfermedades que te pueden producir un bloqueo, un infarto te puede dar un bloqueo, pero la mayor parte de veces es propio del envejecimiento del tejido de conducción normal. Entonces, un paciente mayor, 70, 75 años, que te vaya a la consulta, le hacen el triaje y su frecuencia cardíaca está en 30, 40, ese paciente tiene que tener un electro, así, y tiene que ser interpretado por alguien con competencias en lectura de electrocardiograma, porque probablemente este paciente está bloqueado. Y como los abuelitos no hacen mucha actividad, no dicen nada, van a su consulta, la familia es el que habla, y ellos no tienen mucha actividad, muchas veces esto se prolonga, no lo sienten, porque no hacen mucha actividad. Cuando empiezan a hacer actividad, se cansan y progresivamente van haciendo edema de miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, bradicardia, presión alta, que puede hacer insuficiencia cardíaca crónica, que se reagudiza, bloqueo AB de tercer grado. Quinto caso, una ancianita, bueno, es una anciana de 78 años, tiene ya antecedentes de cardiopatía coronaria y trastornos de la conducción. Ingresa a la emergencia por disnea súbita. Estaba tranquila la señora y se congestiona. Al examen físico, tiene una presión de 170, los ruidos cardíacos están regulares, rítmicos, hay un soplo sistólico mitral y tiene crépitos bivasales. O sea, la señora se está congestionando. ¿Ya? Va por disnea súbita en un paciente ya con cardiopatía isquémica crónica y trastorno de la conducción. Y este es su electrocardiograma, ¿no? Vemos su electrocardiograma. Ya tiene trastorno de la conducción, dice en su antecedente, ¿eh? Y tiene acá un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué le digo yo a la señora? Disnea súbita, está congestionada ya la señora, 2/3 inferiores del tórax. Entonces acá estos electrocardiogramas ya con trastorno de conducción, bloqueo completo de rama izquierda, y T negativa en la cara inferior, no debería haber eso, ¿ya? No debería, pero hay T negativa en la cara inferior. Estamos hablando de qué diagnóstico: insuficiencia cardíaca aguda, angina inestable, y esta señora obligatoriamente, solamente por haber ido con disnea y porque ha tenido porque ha sido súbito y tiene el antecedente de enfermedad coronaria y tiene ese electro, tiene que tener troponinas. Y su troponina de este paciente, su troponina es positiva. Entonces, ¿estamos frente a qué? Estamos frente a una insuficiencia cardíaca aguda con un infarto
agudo de miocardio, ST no elevado. ¿Ya? Otro, y vamos terminando ya porque los casos de emergencia son más o menos así. Esto es un caso típico, 62 años, fumador. 62 años, en plena juventud. Él acaba de almorzar, ha tenido relaciones sexuales y le empieza un dolor en el pecho. Él dice, me va a pasar, espera prudentemente 4 horas y acude a la emergencia. Cuando va a la emergencia dice que se ha puesto pálido y ha sudado frío. Y en la emergencia, presión arterial 190, perdón, ahí debería ser 170. La frecuencia cardíaca está en 110, los ruidos cardíacos son regulares, pero taquicárdicos. Tiene algunos crépitos vivasales y no tiene edema. ¿Qué es eso? Su electrocardiograma, estos son del hospital. ¿Qué es esto? Es un infarto, ¿no? La clínica lo dice, ¿no? La historia clínica, solamente hablar con el paciente. Acababa de almorzar, ha hecho una actividad física, ha empezado dolor en el pecho, es un fumador, joven de 62 años, va a la emergencia, supra del ST en la cara inferior, ¿no? Supra del ST. Y test negativas en la cara anterior, toda la cara anterior, anteroseptal. Infarto en el paciente. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Es un infarto, pues, ¿no? Un infarto de la cara inferior. Este mismo paciente, y hemos llegado al diagnóstico, este mismo paciente, que nos ha dicho que ha venido con 4 horas de dolor y bla, 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 está taquicárdico, en la emergencia con su electro en mano, que no debería pasar, un paciente con dolor torácico típico, coronario, debe ser agarrado por el médico que esté en atención, haciendo la emergencia, y trasladado inmediatamente a la sala de trauma shock. Ya, hasta les puedo aceptar que vaya a observación, pero este paciente tiene que pasar inmediatamente a una sala de observación y tomarle su electrocardiograma y ser interpretado en este momento. Pero ¿qué han hecho en este hospital? Le han mandado a tomar su electro al paciente. Que te dan tu electro. Entonces, mientras el paciente espera en la emergencia, espera ser reevaluado con su electro, hace una pérdida de conciencia brusca, hace un síncope, se desmaya. En la emergencia, esperando. Entonces todo el mundo prende las alarmas y todo eso y le toman un electrocardiograma al mismo paciente, que ya sabemos que tiene un infarto porque hemos visto su electro. Entonces, este paciente entra a la emergencia, entra a la sala de trauma shock, lo llevan para cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Por una taquicardia ventricular. ¿Está inestable? ¿Está estable este paciente? ¿Está inestable? Está inestable. Está en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Entonces este paciente tiene que ser cardiovertido. El mismo paciente ya está en sala de trauma shock. Ya le han cardiovertido, afortunadamente el paciente ha reaccionado, ha respondido. 10 minutos después, ya en trauma shock, el paciente está echado ahí, todo el mundo ya relaxa, se han abrazado, se han saludado. Ya alguien está comprando la gaseosa para celebrar que hemos hecho una cardioversión exitosa. Y el paciente otra vez hace pérdida de conciencia. Y viene su electro. Y le preguntaría yo al doctor Chávez, doctor Chávez, ¿está bien tomado? Y le preguntaría al doctor Vidal, doctor, ¿es un electro normal? ¿Qué más? A la doctora Liz, ¿no? Doctora, es un electro de infarto. A Carlitos, es un electro de una taquicardia ventricular, es una taquicardia de QRS ancho. En trauma shock, ¿ya? ¿De qué mueren los pacientes con infarto? De esto, de arritmias.
Los pacientes con infarto, hacen infarto y se hospitalizan. Esos pacientes tú les tomas la presión, su presión a veces está normal, su frecuencia cardíaca, están tranquilos, leían sus periódicos. En las UCIs coronarias, muchas veces otras especialidades pasan y miran a los pacientes cardíacos, ¿no?, que han tenido infarto, los miran, en su periodo tranquilo, ¿por qué está acá, no? A su casa, que vaya. En cualquier momento estos pacientes pueden hacer una complicación mortal. Esta es una fibrilación ventricular, por ejemplo. ¿Ya? No sé quién ha sido ese personal de salud tan comprometido con su trabajo que ha tomado un electrocardiograma a un paciente de 12 derivadas, en fibrilación ventricular. Realmente avesado, no sé quién ha dado esa orden. Paciente en trauma shock, una vez que está en trauma shock, ese paciente debe estar monitorizado. Ya debe estar monitorizado. Yo no puedo esperar, no, ya se ha recuperado. Está en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Y ahorita se nos va. Por eso es que esos pacientes que nosotros escuchamos y vemos que salen feos, que ha fallecido en su casa, que ha fallecido jugando fútbol, muchos de esos pacientes ya tenían el dolor y estaban esperando. ¿Esperaban qué? ¿Qué esperaban? ¿Que les deje de doler o que les dé la taquicardia? La fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué es esto? Una fibrilación ventricular, ¿no? Una fibrilación ventricular. Doctor, ¿y por qué tocas este tema de fibrilación ventricular? Porque esto es un ritmo de paro cardíaco. Ayer me decía una colega, doctor, traten de hacer un curso de RCP básico y avanzado para los colegas de atención primaria. Intenten hacerlo. Sería bueno, nos ayudaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay 4 tipos de paro cardíaco. Paro cardíaco, todo el mundo se imagina que el corazón no se mueve, pero la fibrilación ventricular es un ritmo de paro cardíaco que tiene su manejo. ¿Ya? Entonces, termino con esta diapositiva diciéndoles eso, ¿no? No minimicen los síntomas de nuestros pacientes. No minimicen. Acá en Loreto, si no tienes fiebre, realmente no sé, tal vez la malaria sea la enfermedad más mortal o el dengue sea la enfermedad más mortal en Loreto, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares siguen siéndolo. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor torácico, con disnea, con trastorno de conciencia, con hipotensión, que se acaba de desmayar, así esté lúcido, tranquilo, con presión, ¿no?, ese paciente tiene que ser evaluado por el médico de guardia, obligatoriamente, idealmente ya con su electrocardiograma, porque podemos estar frente a un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio, un bloqueo AV, podemos estar frente a una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, QRS ancho, QRS estrecho. Entonces, no minimicemos y estemos solamente esperando la hipotensión para recién despertar el interés de la emergencia. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado los diagnósticos en emergencia. El que grita más, el que le duele más la garganta, es el que debe ser atendido primero. Entonces hay que aprender a dar prioridad y estas patologías cardíacas en la emergencia realmente lo son. Solamente por síntomas, y les estoy hablando los que hacen triaje, porque bastante personal técnico y de enfermería hace triaje. Y desafortunadamente muchos de estos terminan siendo, en el triaje les dicen que no tienen nada, simplemente porque le ven el rostro, porque el paciente se ve tranquilo. ¿Ya? Entonces, esta imagen es para provocar a todos los que nos están viendo, tanto por virtual y acá en el auditorio, y es que el electrocardiograma, como decimos acá, no es el cuco de muchas especialidades. No debería serlo, no debería serlo. Y les hacía ayer el comentario, ¿no? Un electrocardiograma mal tomado, ¿de quién es el responsable? ¿Quién es el responsable?
el médico que firma la interconsulta, el interno o el residente que ha llenado la interconsulta, el técnico que ha tomado el electro o la enfermera que debería haberle supervisado una buena toma del electro. ¿De quién es el problema, no? ¿Ya? Entonces, no sigamos haciendo que el electrocardiograma sea nuestro principal problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen aliado, nos ayuda a diagnosticar muchísimas enfermedades, muchas de ellas que nos puede ayudar a salvar una vida, y muchísimas vidas. ¿Por qué? Porque la principal causa de muerte en el mundo siguen siendo las enfermedades cardiovasculares seguidas por el cáncer. ¿Ya? Así que de mi parte, muchas gracias a todos. Agradecemos la brillante exposición del doctor Chaner. Ya para culminar, si alguien del auditorio o tal vez del Zoom tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, también un consejo, ¿no? O algo que debemos llevarnos es que de todo esto es que el paciente cardiológico, el paciente con infarto, con arritmia, pues son una bombita de tiempo, ¿no? Y nunca sabemos cuándo explotarán ni qué magnitud, ¿no? El impacto que pueden causar estas enfermedades, ¿no? No hay que subestimar, hay que estar atentos, referir, preguntar, ¿no? Y doctor Dávila, si tuvieras... Muy bien, claro que sí. Las enfermedades, el electrocardiograma en general nos sirve básicamente para encontrar el ritmo cardíaco, ¿no? Es decir, en qué ritmo se encuentra el paciente, si tenemos en ritmo sinusal, un ritmo auricular, un ritmo de la unión, un ritmo idioventricular, y ver cardiopatía coronaria, ¿no? Ver si tiene infarto Q, si tiene infradesnivel del ST, si tiene isquemia con alteraciones de la onda T, ¿no? Su especificidad es del 100% para encontrar arritmias y cardiopatías isquémicas. Es decir, si le encontramos, eso es, ¿no? Existen otras patologías también que podrían causar alteraciones en el electrocardiograma, pero lo que ustedes tienen que tener lo que puede quedarles de esta charla, de este curso de electrocardiografía, es básicamente eso: arritmias, isquemia, ¿no? Por ahí crecimientos, hipertrofias tengan una especificidad un poco menor, ¿no? Pero de arritmias e isquemia, eso sí es lógicamente aunado a la sintomatología, ¿no? Es importante, el electrocardiograma es un examen auxiliar, porque es posible que yo encuentre un electrocardiograma con T negativas, por ejemplo, en un paciente totalmente asintomático, y no voy a decirle que se está infartando, ¿no? Entonces es un examen auxiliar, tiene que ir de la mano con la clínica, ¿no? Al mismo tiempo también la toma del electrocardiograma es importante, ¿no? Quienes toman el electrocardiograma tienen que tener una capacitación previa para poder tomar las derivaciones y de manera adecuada, no invertir los electrodos, no saber colocar estrictamente los chupones en las precordiales donde deben estar, ¿no? Entonces con eso vamos a tener una interpretación mucho más importante para nuestros pacientes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Agradecer básicamente a los organizadores, felicitarlos realmente. Esto es un esfuerzo importante de parte de la Sociedad Peruana de Cardiología, Filial Iquitos, de quienes forman parte de la Junta Directiva, ¿no? Y agradecerles la invitación. Este es un momento, los que han venido, ¿no? Han dejado la comodidad de su casa, porque tenemos una charla híbrida, han dejado la comodidad de sus casas para venir y trasladarse aquí al auditorio, para poder aprender de esta célebre capacitación del día de hoy. Muchas
muy bien, doctor Dávila. Para ya dar con la clausura de este brillante curso, invitamos al presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Iquitos, el doctor Julio Uribe, para dar sus palabras de la clausura. Y luego a todos los cardiólogos que formaron parte de este curso, ¿no? Doctor Daniel, doctor Arequipa, doctor Vidal, doctor Chávez. Le estoy muy agradecido a todos ustedes por su presencia aquí en forma física y también a los que están por Zoom en forma virtual. Muy agradecido por estar todos los días atentos a las charlas que han dado todos los cardiólogos que son de acá, de Iquitos, de la región. Entonces la confianza hay entre ustedes y todos los cardiólogos acá presentes y todos los cardiólogos que han disertado sus charlas. Le agradezco infinitamente porque ustedes, los que están físicamente, los que están como virtual, son los que van a salvar vidas. Ustedes, porque usted va a tomar un electro y va a decir, ya sé que es un bloqueo, ya sé que es un infarto, ya sé que es una taquicardia QRS ancho, QRS angosto, ya lo sé. Inmediatamente, si está en una posta, inmediatamente llevarlo como sea ese paciente. Ya lo saben, tiempo es vida. Para nosotros tiempo es miocardio. Para nosotros es vida, tiempo es vida de miocardio. Para ustedes son los que son la parte más importante de todo este curso. Ustedes, ya, muy agradecido por su presencia y doy por clausurado este curso, primer curso regional, ya, de electrocardiograma, de verdaderamente, sí, de la mano de los expertos. Un aplauso para todos los participantes. Muchas gracias. Doy por concluido el curso. Gracias. Buen día. Gracias.